Gracias por la invitación, siempre es un placer estar acompañando en estos espacios. Me alegro. Bueno, doctora, tuvimos un caso este fin de semana letal de hantavirus en la provincia, algo que no ocurría, yo no tengo idea, pero hace muchísimo tiempo, ¿no? Así es, hace bastante, y por ahí lo que preocupa, Pedro, es la manera en que se maneja o se llevan adelante las políticas sanitarias. Y por ahí la gente puede decir, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Mucho. Nosotros los médicos estamos acostumbrados, y por ahí más en mi área, en la pediatría, a tener en claro que lo que uno comunica al paciente, de lo que uno comunica y de lo que el paciente entiende, está prácticamente relacionado en un 100% a el éxito del tratamiento de lo que querramos iniciar. Si yo no explico, no comunico, no informo, es imposible que la gente lleve adelante un tratamiento que uno pueda evitar ciertas situaciones. Claro. En todo lo que tiene que ver con enfermedades, enfermedades emergentes, que cuáles son aquellas que ya fueron descubiertas y que fueron tratadas y que van disminuyendo en el tiempo porque hay acciones para prevenirlas. Es muy importante que nosotros podamos hablar con la gente para que la gente sepa que existe y cómo evitarlas. Claro. Si eso no se da, ¿y quién hace eso? El Ministerio de Salud, que tiene que tener a través del sistema o de la Dirección de Epidemiología un sistema de control, de evaluación, de monitoreo constante de qué es lo que sucede en la provincia. Ahora, monitoreo y tengo la información y no la comunico, no sirve, claro, más que para números. Ahora, si yo monitoreo y comunico y le explico a la gente, le estoy pasando el parte constantemente de lo que está sucediendo epidemiológicamente en la provincia, eso habilita que la gente se apodere de esa información y se pueda cuidar. ¿Por qué digo todo esto? Porque el caso de hantavirus, en realidad, yo siento que llegamos tarde. ¿Y por qué llegamos tarde? Porque teníamos a una persona internada en Corrientes con diagnóstico de... Y después tenemos a una mujer que fallece acá, la esposa. Y asumimos de que puede ser un caso de hantavirus después que nos enteramos que esta persona era la esposa, cuando en realidad el sistema de salud pública tiene que adelantarse a estas situaciones, porque no es solamente la esposa, sino es todas las personas que puedan estar viviendo alrededor en la localidad, claro, y trabajar para evitar el contagio. ¿Por qué? Cuando yo me entero de este caso, ya de un fallecimiento, con lo que eso significa, hay una muerte, cuando yo me entero de esto, es probable que ya hayan muchos otros casos en el medio. Ojalá que no. Contagios. Claro. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad que se transmite a través de el excremento, la materia fecal, la orina o las secreciones de las ratas, de los roedores. Pero para que todos me entiendan, de ratas que por ahí tienen ciertas características especiales, pero en realidad que pueden estar viviendo en nuestros domicilios. Entonces, el hecho de que los excrementos de las ratas o la orina de la rata quede arriba de las superficies o quede arriba de la comida y uno no se dé cuenta y manipula esto, hace que cuando estas sustancias se secan, el virus se aerosoliza y yo lo pueda aspirar y de esa manera contagiarme. A su vez también se puede contagiar entre humanos, ¿sí? ¿Cómo más se puede contagiar? Y, por ejemplo, si un roedor muerde a un ser humano. Ahora bien, tenemos un caso en Corrientes. Es de Chaco, la esposa fallece, se asume que es por hantavirus y creo que ya hay otras personas, otros pacientes con síntomas. Estamos llegando tarde. Con enfermedades conocidas y con enfermedades que en realidad deben ser prevenibles, porque lo que tenemos que hacer es comunicar. Y acá está pasando lo mismo que pasó con dengue, salvando las distancias, salvando las patologías que son diferentes, pero que tienen que ver con la ausencia total de un Ministerio de Salud que hoy prácticamente se muestra incompetente ante estas situaciones. Llega tarde. Con dengue llegó hiper tarde, desacreditó la vacuna, después tuvimos una campaña de vacunación frustrada, la gente desconoce qué es lo que pasó con la campaña, cuántos se vacunaron, cuántos no, y tiene que ver con esto que el Ministerio antes decía, una vacuna que no se conoce, que no sabemos si es segura, si es efectiva, ¿quién se va a querer vacunar después? Ahora bien,
¿A quién se le hizo responsable? A la gente que no quiso ir a vacunarse después y se fueron ampliando los grupos. No sabemos a quiénes vacunaron, a cuántos vacunaron. O sea, realmente hay anarquía en el sistema sanitario, hay una falta de conducción y una clara ausencia de políticas sanitarias dirigidas a las necesidades de nuestra gente. ¿Y que impacta en qué? En el aumento o en la aparición de muertes prevenibles, que es lo grave. ¿Qué es lo que no nos tiene que suceder? Son muertes evitables. Entonces, esta realidad política sanitaria me preocupa y me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque nuestra gente votó un cambio asumiendo, le estaban ofreciendo algo que podían cumplir. Y hoy vemos que lamentablemente hay una ausencia, como decía recién, en el sistema sanitario de la llegada a la gente. Hay una ausencia y una ineficiencia, una falta de equidad. Ni vamos a hablar de la falta de insumos de medicamentos, tampoco de los médicos, que en su momento era como que iban a conseguir la varita mágica para reproducirlos y para incorporarlos al sistema. Hoy eso no ha sucedido y la gente sigue esperando las respuestas que le prometieron en campaña electoral, agregándose que esta anarquía dentro del sistema sanitario con faltas de políticas públicas que miren y atiendan a la gente y sobre todo en enfermedades que podemos prevenirla y cómo, comunicando, hablando, siendo un sistema sanitario presente, que es lo que hoy no tenemos. Yo esta mañana hablaba con la directora de epidemiología, me decía que justamente a la hora que yo la llamé, a las 7 de la mañana, estaban viajando hacia Río Muerto con funcionarios del gobierno nacional que vinieron a hacer el monitoreo. Y es un poco lo que usted dice, ¿no? Un poco tarde. Porque cuando le pregunté si había alguna otra persona, me dijeron que creían que sí. Sí, bueno, esto que dice Pedro es muy importante porque me remonta a la época de dengue, cuando al ministro se lo llamaba a las 10 de la mañana y se le preguntaba el número de casos que había en el día y decía, no, todavía no tuve tiempo o todavía no me lo han informado. No, uno trabaja en emergencias epidemiológicas, trabaja sobre eso y es el primero que debe saber y el que debe ir y los que tienen que tener conocimiento, porque claro, imagínense que quienes son los que toman decisiones en relación, en este caso, a la salud del pueblo chaqueño, están en desconocimiento o creen que sí, o creen que no, o todavía no se enteraron. ¿Qué le queda para la gente? Claro que vamos a llegar tarde siempre. Hoy hicieron un anuncio de que van a comenzar a vacunar, o sea que aumentaron la edad de vacunación. Bien, la pregunta que yo haría por ahí mirando un poco la política sanitaria. ¿Sí? ¿Por qué aumentaron la edad de vacunación? ¿Porque es indicación hacerlo? ¿Porque adquirieron más vacunas? ¿Porque las vacunas sobran? ¿Porque la gente no está yendo a vacunarse? ¿Por qué? Porque eso no lo sabemos. Esa es la información que no está. Y ustedes me dirán, ¿y es necesaria? Sí es necesaria. Porque la gente quiere saber ¿por qué me tengo que ir a vacunar? ¿Por qué se amplió la edad de vacunación? ¿Es beneficioso para mí cuando dijeron, no, bueno, sí, pero no sé si está aprobada? Discursos que en realidad se utilizaban para, en cierta manera, justificar la falta de gestión de un ministerio que no consiguió las vacunas a tiempo. Aumentó la cantidad de la edad de la vacunación y llaman a vacunarse a aquellos que tienen que ponerse la segunda dosis. Bien, la pregunta que haría siguiendo ese anuncio es, ¿cuántos son? ¿Cuántos se colocaron la primera dosis? ¿Cuántos del total de población a la que se le ofertó la vacuna y que se dijo de esta edad está disponible? ¿Cuántos se vacunaron? ¿El 20%? ¿Como fue lo que se informó en algún momento y que después de eso no escuché se haya informado más? El 20% habla de un fracaso. Y yo ato ese fracaso a la mala fama que le hicieron a la vacuna en su principio, el mismo Ministerio de Salud, el mismo ministro, la directora de Epidemiología, diciendo que no era segura, que se estaba viendo, que se estaba estudiando, cuando ya desde el agosto, noviembre del 2023 habían indicaciones por la CONAIN de que en el nordeste argentino, en las zonas de alta circulación del virus, se comience con una estrategia de vacunación.
Nuestra provincia encabezaba con el 90% de los casos totales del Nordeste, los teníamos en Chaco en enero. Era cuestión de diseñar una política, una estrategia sanitaria dirigida a frenar el brote. Con la vacuna no se frenaba el brote, y esto quiero dejarlo claro. ¿Por qué? Nunca lo he dicho, pero por ahí lo ponen en mi boca. Con la vacuna no se frenaba el brote. Con la vacuna se evitaban los muertos, porque las vacunas lo que hacen es disminuir la posibilidad de que se agrave la enfermedad. Claro. ¿Sí? La puedo tener, pero no voy a terminar hospitalizada y menos con complicaciones. Aumenta la chance de que transite la enfermedad de manera leve. Y nosotros en la provincia en el 2024 tuvimos más de 24 muertos que después, por obra de no sé quién, el Ministerio de Salud borró y empezó a contar para atrás. Lo cual también le quita transparencia. Transparencia, este concepto que intentaron instalarnos en la campaña electoral, sí. Y que hoy, digo yo, deja mucho que desear, ¿no? Pero bueno. El tema del dengue... ¿Hay que trabajarlo durante todo el año o solamente en la época de verano? Durante todo el año. ¿Por qué? Porque los huevos de los mosquitos que quedan en estado latente durante los fríos, en las épocas de clima fríos, si la hembra cuando los ovipone a los huevos está infestada, el huevo ya tiene el virus. Entonces, cuando se desarrolla el mosquito adulto, va a terminar infectando a la persona a la que pique. Por ende, es importante que todos trabajemos en el famoso descacharrado, eliminación de recipientes que puedan contener agua, que por lo general muchas veces en los domicilios están y uno no le da importancia, claro. Pero es importante que se pueda trabajar en eso durante todo el año y que lo tomemos como un hábito, como una costumbre. De esa manera es mucho más fácil adosar la prevención en una enfermedad que hoy ya es endémica, en una patología, una problemática que hoy ya es endémica en la provincia y que claramente nos va a llevar un buen tiempo poder desterrarla nuevamente. El otro día leía que hay enfermedades que ya habían sido desterradas de la Argentina y que por falta de vacunación o falta de información han vuelto, ¿no? El sarampión, usted sabe que en el año 2019 ya habíamos tenido un brote en Argentina, en donde Buenos Aires había sido una de las provincias más afectadas y que justamente tenía que ver con la falta de compra de vacunas en el gobierno de Macri a nivel nacional. Para que la gente entienda, las vacunas es una política sanitaria nacional que se lleva adelante porque se establece de tal manera de generar la seguridad de que todas las provincias, independientemente de la capacidad de compra que tengan, puedan adquirir las vacunas. O sea, son políticas nacionales. Claro. En ese momento, Macri desiste de darle continuidad y comenzamos con esta enfermedad, con un gran brote en la provincia de Buenos Aires, que posteriormente, no sé si usted recuerda, pero cuando asume Ginés González García en el 2019, fines del 2019, se encuentra en aduana con una cosa así como entre 4 y 8 millones de vacunas vencidas en la aduana, con la gravedad que esto significa, ¿no? Bueno, lamentablemente ahora estamos en las mismas condiciones. En las mismas condiciones, brotes de la enfermedad que tiene que ver por falta de vacuna, y no solamente por falta de vacuna, sino por esta mala fama que se le hacen a las políticas que tienen que ver con el acceso a las vacunas y la necesidad de que nuestros niños y niñas accedan a la misma como una manera de prevenir las enfermedades. Claro. Yo me acuerdo que cuando iba a la escuela primaria era una obligación el tema de la vacunación. Así es una obligación para el Estado, y eso es importante que la gente lo sepa. Por ley es obligación para el Estado, por eso es que nuestro calendario dice Calendario Nacional Obligatorio de Vacunación. Es una obligación para el Estado. Pero créanme que en mi rol de pediatra y habiendo trabajado mucho en la prevención del maltrato infantil, considero que también debe ser una obligación para los padres. Claro. Porque es una de las formas que tenemos, la mejor herramienta para prevenir enfermedades que pueden llegar a ser hasta letales de nuestros niños. Y muchas veces por el desconocimiento, y no todos tienen por qué conocer específicamente en detalle
que genera o qué protección genera una vacuna. Yo no puedo dejar librado al azar a un niño a colocarse en una vacuna de acuerdo a el análisis que haga un papá o una mamá en relación a esto. Claramente que los padres tienen derecho y pueden decidir, pero decidir con el acompañamiento de un profesional de salud que puede explicarle, pero no en el desconocimiento. Claro. Doctora, ¿cómo está la labor parlamentaria? Estamos, a ver, voy a hablar primero desde lo individual, o mejor dicho, primero desde lo colectivo. Estamos intentando arrancar este año legislativo. ¿Y por qué digo intentando arrancar? Porque lamentablemente nos ha pasado en varias comisiones que el oficialismo no se presenta a dar quórum, entonces no podemos arrancar con el tratamiento de los proyectos de ley y de resoluciones en las diferentes comisiones, debido a que es necesario que se evalúen primero en las comisiones, que tengan despacho, que para que la gente entienda es el voto de acompañar o no un proyecto, para que después pueda ser tratado en el recinto votado. Y hay proyectos de ley muy importantes y necesarios en este tiempo, como son aquellos que tratan de morigerar lo que está sucediendo hoy en materia tarifaria, así también en relación al empleo, así también para los productores agropecuarios. Hay proyectos que urgen su tratamiento y que lamentablemente quedan en el tintero porque el oficialismo no se está presentando a dar quórum, o por ahí suceden cosas, como sucedió hoy en la Comisión de Hacienda, en donde estos proyectos, fuera de una normativa y de un reglamento, porque la Cámara tiene sus reglamentos para el tratamiento o el orden establecido en los temarios que nosotros tratamos en las comisiones, el presidente de la Comisión de Hacienda, que es un diputado oficialista, decidió sacar todos estos proyectos que tienen que ver con tarifas, con reducción de tarifas, de energía, de transporte, los de empleo, los de emergencia agropecuaria, sacarlos, poner en principio los del oficialismo que nada tienen para atender a las necesidades de la gente en este momento y dejar sin quórum luego de haber votado los suyos. O sea, realmente lo que está sucediendo hoy, y ahí voy con mi opinión personal, en la Cámara de Diputados, este es mi 4º año, es vergonzoso, increíblemente vergonzoso, porque creo que es una falta de respeto al pueblo chaqueño. Algo que tenemos que mejorar y estamos próximos a elecciones y ojalá que en estas elecciones la renovación de las bancas sea dada por los mejores chaqueños y chaqueñas que vengan a llevar adelante una tarea legislativa que sea comprometida con el pueblo del Chaco y no hacer una politiquería, si se quiere, partidaria, barata, permítame la expresión, que nada bien le hace a la gente, que nada bien le hace al pueblo del Chaco, y menos en estos momentos tan críticos. Usted está finalizando el mandato y ¿cómo tiene ganas de volver? ¿Tiene ganas de repetir? Mire, ¿qué va a hacer? Yo soy una convencida de que nosotros estamos para servir. A mí me gusta servir a la gente. Y la tarea de servicio la puedo llevar adelante en cualquier lugar. Desde un consultorio, en un hospital, en el territorio dando una charla para prevenir abusos, para entregarle a la gente herramientas para vivir mejor. Desde la Cámara de Diputados diseñando leyes en el marco de de las competencias que tengo, en este caso en el área sanitaria o en el trabajo en conjunto. Yo voy a trabajar en donde me toque estar. Por supuesto que es un honor representar al pueblo chaqueño. Para mí ha sido un honor todo este tiempo, y si pudiera repetir la posibilidad de estar ahí representándolos y trabajando por la gente en el legislativo, bienvenido sea y será un gusto. Ahora bien, si hay mejores que yo que puedan ocupar ese lugar, es necesario. El pueblo del Chaco los necesita. ¿Usted dónde queda en esta triada que hay de quienes presentaron alianzas dentro del peronismo? Mire, yo no vengo de la política partidaria, primero. Yo soy una médica pediatra que trabajó en el hospital pediátrico 18 años asistiendo a niños, y que he sido muy crítica con las gestiones en esos 18 años y hoy lo sigo siendo.
y que tuve la posibilidad de ser elegida por un gobernador que para mí, habiéndolo conocido en la gestión, desde antes como ciudadana, no por otra relación, digamos, sino desde antes como ciudadana y después en la gestión, creo hoy, puedo decir que es el mejor gobernador que ha tenido nuestra provincia. La capacidad de trabajo que tiene Jorge Milton Capitanich no se la he visto a nadie, Pedro. Y es muy difícil seguirle el ritmo a una persona como él. La capacidad de escucha que tiene a todos los sectores y de consenso, y la capacidad de, en épocas de crisis, ejemplo como ha sido la pandemia, de sentar a todos y decir, bueno, a ver, tomamos definiciones en épocas en donde la sensibilidad está a flor de piel en todos, no se la he visto a nadie. Y creo que la pandemia la hemos pasado. La gente podrá tener una mirada y decir muy bien, bien, más o menos, pero créanme que hemos puesto todo y el 90% de eso es gracias a un líder como Jorge Capitanich, que ha estado 24/7 todo el tiempo, con una capacidad de absorber tanto lo sanitario como lo político, como lo económico, de redistribuir, de tener los manejos en el tiempo oportuno y de avanzar, que estoy convencida. De hecho, en otras provincias me llamaban y me decían, ¿y ustedes cómo hacen? Acuérdense que nuestra provincia fue una de las primeras en tener casos. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque lo he visto de diferentes ángulos y yo hoy puedo elegir a Jorge Capitanich como líder. Reconociendo esto no como obsecuente, sino realmente como una persona que puede mirar desde la objetividad y elegirlo como líder político y como líder en la gestión. Así que claramente estoy parada ahí. Bien, le agradezco mucho la presencia. Queríamos hablar con usted de temas de salud fundamentalmente. No puedo obviar lo político porque, si bien es cierto, usted viene del campo profesional, no de la política, es una persona que ha transitado el Ministerio de Salud, la Cámara de Diputados y es pertinente tener la opinión. Así que, bueno, esperemos que el sábado se va a saber quiénes son los candidatos, ¿no? Así es, y ojalá sean los mejores en todas las listas, porque así los que ingresan a llevar adelante el trabajo legislativo en nuestra provincia, ojalá tengan todas las competencias, las mejores, pero por sobre todas las cosas, el compromiso con los chaqueños. Es lo que necesitamos para estos tiempos y en realidad siempre. ¿Usted está en conversaciones o no? ¿Siempre? Bueno, me alegro. No quiere dar pistas. La mayoría de los políticos hasta el sábado se va a mantener así, un poco reticente a decir lo que va sucediendo. Yo creo que es la semana de mayores negociaciones, porque hay quienes dicen todavía que es probable que se dé una unidad de algunos sectores del peronismo para no ir tan abiertos, tan separados, sino que lograr una cierta unidad, no un rejunte o un amontonamiento, sino una unidad de acción desde lo propositivo, ¿no? Que sería lo más importante así en todas las líneas políticas. Doctora, muchísimas gracias. Muy Gracias amable. a usted por la invitación una vez más. Bien, ¿no?